Hola queridos amigos, les habla su macho favorito CJ, y en este video estamos de manteles largos porque la gran PlayStation de Sony ha llegado al tercer piso. Así es, la mítica consola que en peso todo cumple 30 años y más porque fue un producto muy adelantadísimo para su época al incorporar grandes mejoras que la hicieron llegar a la victoria durante la guerra de consola a mediados de los 90 y que hoy en día con 5 modelos se mantiene como la favorita de los jugones. Así que acompañaré a Isrix en este recorrido con sabor a nostalgia. Te cedo la palabra, amigo. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, este video será muy especial porque haremos una recapitulación de cómo lo que fue una telenovela que agrió la guerra de consolas cuando comenzó con una historia de amor y amistad entre dos grandes empresas, se convirtió en una historia de traiciones y desdichas que provocaría que dicha empresa aprendiera dicha traición cuando lo que se llevaba avanzado de ese proyecto simplemente se le modificó, creando de esta novela de la guerra de consolas a una de las consolas más potentes de aquella época y siendo hasta la fecha una de las más exitosas, y fue tal el éxito que ahora en la actualidad existen 5 modelos de la misma. Así es, estoy hablando de la poderosísima PlayStation, que fue un éxito arrollador debido a que era una consola muy adelantada para la época, ya que oficialmente se convirtió en la primera en utilizar el sistema de 32 bits y sobre todo por utilizar el CD-ROM como formato de almacenamiento. Asimismo, su procesador era tan avanzado que ahí llegaron los primeros juegos en 3D, y en este video vamos a recapitular y reflexionar acerca del 30º aniversario de esta maravilla, así que a la carga. Durante la década de los 80, la famosa guerra de consolas se empezaba a originar, debido a que en esa época grandes empresas como Atari y Sega eran las únicas competidoras, lo cual a pesar de ello mantenían una fuerte batalla en el caso de la Sega con la Sega 1000 y en el caso de Atari con su Atari 2600. Pero sin embargo, para la compañía estadounidense 1983 fue un año tremendamente oscuro debido al estrepitoso fracaso del videojuego de E.T. el extraterrestre, el cual estaba basado en el éxito cinematográfico de 1982. Pero sin embargo, debido a la presión de los ejecutivos a los desarrolladores, el producto fracasó y muchas de las copias que no se vendieron desaparecieron en el desierto de Nuevo México. Pero a mediados de los 80, Nintendo se uniría en serio con la guerra de consolas al presentar su producto estrella, el cual es la Nintendo Entertainment System, y con la franquicia que se convertiría en la insignia de la gran N, Super Mario Bros. La guerra continuó recrudeciéndose entre Nintendo y Sega en dicha década, pero la cosa daría un giro inesperado con la década de los 90, con la salida de la Super Nintendo, cuando Sony quiso formar una alianza con la empresa para derrotar a Sega, quienes habían lanzado la Mega Drive. Sony propuso el proyecto PlayStation, el cual conseguirían crear un adherente para la Super Nintendo que no solo aumentaría la calidad gráfica, sino también permitiría el formato de disco, que en esa época apenas estaba en gestación. Incluso ya se había anunciado en muchos medios los futuros títulos que saldrían y cómo se concretaría la alianza, pero Nintendo cometió una de las peores traiciones dignas de una telenovela, causando la furia de los ejecutivos de Sony, pero que sin embargo, en vez de echarse para atrás, decidieron continuar adelante por su cuenta con el proyecto, debido a que algo bueno se pudo sacar de su alianza, y fue el aprendizaje del desarrollo de consolas. Y así fue como ese adherente no nato para la Super Nintendo se convirtió en una de las consolas más vendidas, convirtiéndose en el ganador de una de las batallas de las guerras de las consolas, y hoy está cumpliendo 30 años. Así es, como ven, más que una traición también fue un gran aprendizaje, porque los ejecutivos de Sony, en vez de lloriquear y lamentarse por ese error garrafal, fue más bien para ellos una enseñanza magistral de la cual la gran N se sigue arrepintiendo con creces, debido a que sin querer crearon a uno de sus más grandes enemigos de las consolas, que por cierto es muy duro de roer. En un principio, Sony no estaba nada interesado en el desarrollo de consolas y software para la misma, ya que solo estaban interesados en el mercado de la música y la televisión. Pero luego llegó un hombre que mantendría conversaciones con los ejecutivos de Sony, y a pesar de que se mostraban reacios con la idea, al director general de esa época le pareció revolucionaria la idea de iniciar en el mercado videojugabilístico. Y si no existía ninguna compañía que rechazaría tomar un trozo del mismo pastel, pero a diferencia de las compañías que incursionaron, Sony sí supo aprender, y que además cosa que las demás no hicieron, y que por supuesto les hizo que el sabor del negocio les supiera muy amargo, desistiendo por completo de incursionar en dicho negocio. Todo comenzó
en mediados de la década de los 80 cuando un ingeniero electrónico llamado Ken Kutaragi, que era el encargado de la división de hardware de la compañía, debido a que un día, viendo a su hija jugando a Super Mario, pronto se interesó en la industria de los videojuegos, ya que el señor Kutaragi desde su infancia era un hombre inteligente y muy visionario. Además, durante sus primeros pininos trabajó con Nintendo, incluso haciendo cosas a espaldas de Sony, y cuando lo descubrieron no hubo represalia alguna, ya que todas sus acciones estaban beneficiando con creces a la compañía, por lo que también el llamado padre de la PlayStation fungió como mediador entre las dos compañías, por lo que, por el bien de su idea, puso todas las cartas sobre la mesa. En 1988, ambas empresas llegaron a un acuerdo mediante el cual Sony desarrollaría una consola para ellos que más bien, como dije antes, sería un adherente para la Super Nintendo que permitiría que leyera el CD-ROM, formato que en esa época se encontraba en gestación. Además de que auguraba un gran futuro para las consolas, además de que otras casas creadoras ya estaban empezando a adoptarlo. Sony logró negociar muy bien llevándose una buena tajada, aunque después de lo que hubiera sido un aditamento para la Super Nintendo, finalmente Sony decidió que sería una consola que no solo pudiese leer discos, sino también los cartuchos, permitiendo la retrocompatibilidad con la Super Nintendo. Pero Nintendo se puso paranoico y pensaban que eso no le sería nada bueno, por lo que el CEO de la época, el señor Hiroshi Yamauchi, decidió darles la espalda, catalogándose como una historia de amor y traición en esta telenovela de los videojuegos. Y a pesar de numerosas reuniones, el golpe más duro sucedió en 1991 durante la Feria Electrónica del Consumo, o CES por sus siglas en inglés. Sony presentó la nueva consola en asociación con la Gran N. Sin embargo, en ese mismo evento, al día siguiente, la Gran N anunció que la colaboración con Sony se había roto y que ahora trabajarían con la empresa holandesa Philips. Como ven, esta situación fue digna de una gran telenovela que podría hacerse muy bien en la actualidad, en donde hay grandes asociaciones que pueden resultar miel sobre hojuelas, pero finalmente en aquella asociación en la que confiaron puede finalmente acabar, pero no con un final bueno, aunque al final esa misma traición sirve de empujoncito como una especie de aprendizaje para salir con el mejor éxito, y eso es justamente lo que le pasó a Sony. A pesar de que dicha traición enfureció a Sony de manera tajante, el proyecto ya estaba demasiado avanzado y se había gastado mucho dinero, por lo que sería imposible dar marcha atrás, por lo que finalmente decidieron seguir adelante, y a pesar de que contaban con nula experiencia en el desarrollo de los videojuegos, esta asociación y traición sirvió de aprendizaje y un gran empujón respectivamente, por lo que finalmente, en vez de lanzar el prototipo de consola compatible con la Super Nintendo, decidieron relanzar la consola con su propia librería de videojuegos, y así finalmente el 3 de diciembre de 1994 nació la gloriosa consola PlayStation. Y vaya que el acierto de Kutaragi y los ejecutivos de Sony de seguir involucrándose con el proyecto rindió sus frutos, pues en esa época vendió 100 millones de unidades y en los medios noticiosos a lo largo del mundo, debido a que era la primera consola en contar con un procesador de 32 bits y de soportar el CD-ROM como almacenamiento, por lo que muchas desarrolladoras también le dieron la espalda a Nintendo para iniciar negocios con PlayStation, tanto que Nintendo vetó a muchas de ellas por 10 años. En un principio la consola salió en su versión original en un diseño cuadrado, el cual contaba con un mando sencillo que solo estaba conformado por una cruceta, 4 botones y 2 gatillos en cada lado. Aquí debo hacer un paréntesis, ya que también el mando llamó la atención por su esquematización de los botones, a diferencia de Nintendo, ya que los botones eran representados con letras como A, B, X, Y, R y L, o en otras consolas que eran representadas con números. PlayStation lo que hizo fue señalizarlos de manera única, ya que utilizaron figuras geométricas, las cuales ya conocemos que son X, cuadrado, círculo y triángulo, y en vez de tener solo 2 botones R y L, el esquema de gatillo se representó como R1, R2, L1 y L2. Tras 2 años de éxito de la consola, la desarrolladora Naughty Dog crearía uno de sus productos estrella que la catapultaría mundialmente y que además sería el precursor del género plataforma en 3D. Así es, hablamos de Crash Bandicoot, el cual, por cierto, en esa época, al ser exclusivo de Sony, se convirtió además en la mascota oficial de la consola, como si fuera una contraparte de Mario de Nintendo y Sonic de Sega. Cabe señalar que como el primer juego fue lanzado en 1996, aún se jugaba con la cruceta, por lo que lo hacía un poco incómodo a la hora de jugar. No solo Crash Bandicoot, sino futuros títulos que ya hacían uso de los gráficos de 3D.
por lo que para resolverlo en 1997 decidieron relanzar el mando, esta vez con palancas analógicas, además de que sería otro motivo para competir con Nintendo, pues con el lanzamiento de su competencia, la Nintendo 64, el cual fue la primera consola en contar con un mando con palanca analógica. Sin embargo, Sony decidió mejorar la apuesta sacando su mando no con una, sino con dos palancas analógicas, aunado además de que contaba con una función de vibración que le hacía más disfrutable los juegos. Asimismo, para esa época la consola se relanzó en una versión mucho más compacta y el primer juego que hizo el honor de probar dicho mando fue el primer juego de la saga de simulador de carreras titulado Gran Turismo, al ser un título de carreras completamente en 3D. Sony gozó de mucha popularidad también con sus exclusivos y de una gran libertad creativa. Otro ejemplo de juego revolucionario fue el legendario Castlevania Symphony of the Night, el cual fue el primero en donde se acuñó el término Metroidvania, ya que los anteriores títulos que eran de Nintendo solo eran de nivel por nivel y una vez que terminabas dicho nivel no podías volver más, mientras que en el título que salió para la consola de Sony era obligatorio pasar por una sección del castillo ya visitada para poder avanzar, lo cual no podíamos hacer del todo a la primera debido a que conforme íbamos avanzando en la historia desbloqueábamos poderes que nos permitían pasar de zona en zona y desbloquear sobre todo pasadizos y tesoros secretos. Pero también en PlayStation fue donde los jugadores se interesaron más por los juegos en primera persona con el título Medal of Honor. Asimismo fue la primera vez en donde pudimos revivir la Segunda Guerra Mundial, algo que anteriormente no se había completado, y todo gracias a Steven Spielberg, que tras el éxito de su película Rescatando al Soldado Ryan pidió que también la historia de la Segunda Guerra se plasmara en un videojuego, y tras ello fue que nació este videojuego en 1999, que después se convertiría en una majestuosa saga. Como dije anteriormente, con la traición de Nintendo, muchas compañías desarrolladoras romperían relaciones con la gran N para centrarse en Sony, y una de ellas fue Square Enix, ya que con el lanzamiento de Final Fantasy VI decidieron que el siguiente título debía ser en 3D, y ese fue Final Fantasy VII, el cual originalmente sería lanzado para Nintendo 64, y que por cierto en internet se puede encontrar un demo del motor gráfico del juego utilizando a los personajes del anterior título. Sin embargo, Nintendo anunció que todavía la Nintendo 64 utilizaría como formato de almacenamiento los cartuchos, cosa que a Square y a Hironobu Sakaguchi, creador de la saga, no le sentó muy bien, ya que el juego en desarrollo era de enorme magnitud que no podía caber en un solo cartucho, sepultando en un inicio toda posibilidad de proyecto. Sin embargo, Sony les ofreció una solución y finalmente en 1997 Final Fantasy VII vio la luz, y debido a la magnitud del proyecto tuvo que salir en 3 CDs, los cuales podían ser intercambiables cuando el juego lo demandase. PlayStation se convirtió en una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, tanto así que le permitió tener una gran longevidad, pues el producto fue oficialmente descontinuado en el 2006. Sin embargo, cuando Nintendo y ya en esa época Microsoft no pensaban que Sony podía superar la apuesta, finalmente lo hicieron sacando en el año 2000 a la digna sucesora, la cual es la PlayStation 2. A finales del año 1999, tras el éxito de la PlayStation, Sony decidió que debía tener una sucesora, y tras un arduo desarrollo en el año 2000 salió la digna sucesora, la PlayStation 2, y vaya que el boom masivo fue enorme, ya que por su procesador de 128 bits se podía sacar juegos completamente en 3D. Si bien ya con su antecesora se sacaban juegos en 3D, muchos de los escenarios y modelos de personajes aún estaban pre-renderizados, por lo que en PlayStation 2 finalmente pudieron sacar videojuegos con gráficos totalmente tridimensionales. Asimismo, debido al procesador, incluso en los personajes se podía notar que ya podían tener facciones más realistas, mostrando sus estados de emoción, como feliz, triste o enojado, dándole en los juegos de aventura un toque más de dramatismo. Y como en esa época el CD estaba siendo reemplazado por el DVD, los desarrolladores podían sacar títulos más largos y de géneros que requieren una gran demanda, como lo es el género de aventura en mundo abierto. Un claro ejemplo es la saga Grand Theft Auto, la cual en PlayStation mostraba gráficos con vista de pájaro, y que con la llegada del PlayStation 2 mostró un mundo abierto completamente realista y en 3D para la época, con el primer juego para dicha consola, el cual fue Grand Theft Auto 3, lanzado en 2001. Sin embargo, 3 años después, Rockstar Games lanzaría el videojuego más vendido para la consola, el cual es Grand Theft Auto San Andreas.
En el año 2006 la empresa Criterion Software sacaría un videojuego en primera persona que sería uno de los más vendidos también en la consola, ya que aprovechó el máximo potencial de la misma para ofrecer un gran apartado gráfico y grandes mecánicas, el cual es Black. Les contaré también que cuando salió la PlayStation 2 estaba resurgiendo el cine de superhéroes. El director y la producción aprovecharon la salida de la consola para promocionar su película sacando videojuegos licenciados de la misma, y esto fue un gran acierto porque en el videojuego podía la casa productora y el director decirles a los desarrolladores colocar material nunca antes visto, escenas y personajes eliminados. Un claro ejemplo de esto es el videojuego de la película del Hombre Araña del 2002, en donde podemos ver a villanos que no salieron en la película, por ejemplo en este fragmento donde podemos ver que nuestro amigable vecino arácnido está peleando con el buitre. Otro ejemplo es el combate contra el escorpión, ya que tampoco apareció dentro del juego, así como otros niveles que irán descubriendo, así que si creían que el videojuego del 2018 era innovador, créanme que están muy equivocados. Pero vamos, que eso no es lo único que hicieron algunos. También a la par que salía la película o unos días después también aprovecharon para sacar lo que sería una especie de secuela alternativa, y un claro ejemplo de esto es el videojuego de Hulk, el cual a pesar de estar basado en la película homónima del 2003 en realidad se nos presenta como una secuencia alternativa que ocurre muchos años después de la película, en donde Bruce Banner, después de su autoexilio en Sudamérica, regresa para buscar una cura para Hulk, pero durante el proceso es traicionado por su mentor, el profesor Crawford, quien utiliza parte del poder del gigante verde para mutarse a sí mismo y crear un ejército de supersoldados y perros gamma con la ayuda del líder, quien es un conocido antagonista del Hombre Verde. Otro ejemplo que tenemos es la secuela de Los Increíbles, La amenaza del socavador, antes de que saliera la película del 2018. Este videojuego, salido en el año 2005, servía como secuela de la película, en donde únicamente podíamos jugar con Mr. Increíble y Frozono, quienes se adentran al mundo subterráneo para acabar con el malvado villano el Subterráneo, peleando contra un sinfín de máquinas subterráneas. Claro que no podía dejar atrás los títulos de pelea, y este es un claro ejemplo de lo bien que supieron aprovechar el movimiento 3D del mando, y el juego que supo muy bien esto fue Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, en el cual podíamos revivir las batallas de todas las sagas, incluidas el primer Dragon Ball y Dragon Ball GT, así como jugar diversos torneos de las artes marciales y más de 100 personajes, incluyendo transformaciones y fusiones en escenario completamente destruibles para darle más realismo y dramatismo a las batallas. Sin embargo, en ese mismo 2006, Sony decidió que PlayStation 2 tendría una sucesora, y una vez más apantallaron al mundo y aplastaron a la competencia con su sucesora, la PlayStation 3, ya que a diferencia de sus competencias, la Nintendo Wii y la Xbox 360, la PlayStation 3 fue la primera en cambiar el DVD por el disco Blu-ray como formato de almacenamiento, aunado además de ser la primera en contar con entradas y soporte para imagen HDMI. A pesar de todo, la misma seguía compitiendo incluso con su antecesora, ya que fue tan avanzada que oficialmente se convirtió en la consola más longeva de la historia, deteniendo su fabricación a principios del año 2013, además de que recientemente este año el gobierno japonés la catalogó como Patrimonio Tecnológico del Futuro de Japón. Durante el éxito de PlayStation 2, Sony también entró al mercado de los portátiles con la PlayStation Portable, la cual, a diferencia de su competidor directo, la Nintendo DS, esta podía reproducir juegos con mejores apartados gráficos, y además de ser la primera consola en tener un mando analógico, y ahora en 2012 saldría la sucesora directa de la PSP, la cual se llamó PlayStation Vita, y la cual era la primera consola portátil en reproducir juegos en alta definición mezclado con una pantalla táctil. En el año 2013, Sony lanzaría la PlayStation 4, la cual mejoraría los gráficos por ser la primera en utilizar un procesador AMD, mostrándonos cada vez más títulos realistas y con mejoras en el movimiento de los personajes, así como también facciones más realistas y escenarios completamente enormes y tridimensionales, los cuales además podían contar con sombra de sol y diversos climas como lluvia, nieve, etc. A finales del año 2020, Sony lanzaría la actual consola que los representa, la PlayStation 5,
la cual se convertiría en un fenómeno global debido a su retrocompatibilidad con todas las anteriores, asimismo dándole una mejora gráfica y ser la primera consola que puede correr a 60 cuadros por segundo de forma nativa. Con todos estos datos, quién sabe qué nos espera de la sucesora de la PlayStation 5, por lo cual es muy pronto para saberlo, ya que aún PlayStation 5 es muy joven, pero con todo esto Sony supo aprovechar muy bien el aprendizaje que tuvo durante su corta asociación con Nintendo y cómo ese empujón con su traición nos dio una de las mejores consolas de la historia que permanecerá por generación y generación. Así que con esto, felices 30 años PlayStation. Ahora para terminar, aquí podemos aprender que no debemos lloriquear por diversas traiciones dentro de los negocios, ya que puede considerarse algo común. Más que llorar podemos aprender de nuestros errores porque como vieron con Sony, sí que supo sacarle provecho y tomar nota de lo que realizó con la gran N durante su asociación, permitiéndoles ser más exitosos y muchas veces tras ese éxito puede pasar que los que no quisieron seguir con el negocio se arrepientan de no continuar. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos y felices 30 años PlayStation. Amigos, oficialmente estamos en Twitch, no se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y walkthroughs, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.